El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el economista Jesús Cacique, nos acompaña a esta hora. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Le recibe cordiales saludos y mis respetos. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias por atendernos la tarde de hoy. Mucho interés de conversar con él acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Y yo iniciaría conversación a partir de este mecanismo que ha establecido el régimen venezolano de 7+7. El impacto que ha tenido en la economía esta semana es de radicalización o de cuarentena. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, esas ecuaciones que aplica el gobierno 7+7 o 5+5 o 4+4, cualquier ecuación que aplique el gobierno no va a solucionar el problema estructural de la economía. Recuerda que el año pasado hubo incentivos fiscales para todos los países en la región. Venezuela no tuvo ningún incentivo fiscal, lo que hicieron fue incrementar la unidad tributaria, pero no hubo incentivo, ¿verdad?, para reactivar el aparato productivo en Venezuela. Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, nuestros vecinos Colombia, Brasil, todos, ¿verdad?, establecieron una serie de incentivos fiscales para con el apoyo, obviamente, de Estados Unidos, para de alguna forma u otra reactivar el aparato productivo en Venezuela. Aquí en Venezuela esto no se pudo efectuar ningún incentivo fiscal porque hay una diatriba en materia política por parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, continuamos con todos los desequilibrios macroeconómicos que se han agudizado en Venezuela, porque obviamente si tú tienes un tipo de cambio que se va depreciando todos los días, no vas a resolver el problema del poder adquisitivo del venezolano, que cada vez está más descapitalizado, incrementando el salario que ya no existe, el salario mínimo, porque en Venezuela el sector privado cancela muy por encima del salario mínimo y el sector público también tiene sus incentivos adicionales, como son las cajas CLAP y tiene los bonos de la patria, pero en lo que corresponde al sector privado, el sector privado no cancela los 7 millones de bolívares que estableció el gobierno central. El sector privado cancela exponencialmente una cifra muy superior y tiene también un porcentaje en divisa. Los que sí están afectados son los jubilados y las personas de tercera edad que están cobrando $2,5 mensual y se determina, o el Banco Mundial define un individuo pobre cuando gana $1,9 diario y en Venezuela es $2,5 mensual, o sea que diario sería 0,08, o sea, prácticamente nada, ¿no? Y entonces el latigazo de la pandemia lo que hizo fue profundizar la crisis económica en Venezuela, que hubo países que tenían fondos de reserva, tenían fondos para alguna contingencia, la pandemia se fue extendiendo y ahí fue donde entraron en vigencia los planes de incentivos fiscales. Venezuela, como tú bien lo sabes, no tenemos ni reservas internacionales, que están en niveles críticos las reservas internacionales en Venezuela. Venezuela tuvo en su época un monto bien importante de reservas internacionales, ¿verdad? Pero fueron utilizando recursos de las reservas internacionales, tanto como el oro, como los derechos especiales de giro, y bueno, llegamos a unos niveles de 6.300 millones de dólares de reservas internacionales. Hay que destacar que en el año 2008 teníamos 43.000 millones de reservas internacionales. Entonces tampoco pudimos recurrir a las reservas internacionales. El Fonden fue una caja negra, no se sabe dónde terminaron todos esos recursos, del Fondo de Desarrollo Nacional, todos estos fondos parafiscales.
O sea, que aquí hubo un pandemonio total con el manejo de los fondos, con el manejo de los recursos y con todos estos fondos paralelos, que es por eso que estamos solicitando diferentes técnicos elaborar un solo presupuesto. Recuerda que el último presupuesto que se presentó en Venezuela fue en el año 2016. Ahora no se saben actualmente no se sabe cuáles son las proyecciones, cuáles son las metas del gobierno, del presupuesto. Entonces hay una gran opacidad y un gran oscurantismo al respecto. Ahora, mencionaba nuestro invitado los bajos sueldos en Venezuela, que ya, digamos, no alcanzan para absolutamente nada, al igual que las pensiones, y esto está directamente vinculado con lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país. Sin ir más lejos, según el Banco Central, ya el dólar roza los 3 millones de bolívares. En el mercado paralelo ya incluso superó esta barrera. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. El tipo de cambio hasta la fecha se ha depreciado el 3,23%, ¿no? Es lo que se venía deslizando el tipo de cambio. Y el del dólar paralelo se ha deslizado en 3,8%, o sea, prácticamente lo mismo. Lo que ocurre es que el tipo de cambio en cualquier momento la volatilidad puede ser muchísimo mayor, porque si el gobierno anuncia pago de bonos, pago de cualquier mecanismo que establece el gobierno de populismo, obviamente que dispara el tipo de cambio. Incluso ya estamos hablando de 3 millones de bolívares, ¿no? Entonces hay que verlo de forma no solamente puntual, sino estructural. Si nosotros revisamos desde el punto de vista estructural, el tipo de cambio paralelo ha incrementado 1.501%, y el tipo de cambio del Banco Central ha crecido o ha incrementado 1.488%, lo que es la variación de mayo a mayo versus el 13 de mayo del año 2020. O sea, que si lo vemos de forma estructural, continúa la fuerte volatilidad del tipo de cambio. Y si tú no controlas los agregados monetarios, y tú continúas violando el artículo 320 de la Constitución, financiando y monetizando los déficits de PDVSA, que prácticamente la monetización del déficit del Banco Central a PDVSA es 3 veces el equivalente a las reservas internacionales. 3 veces las reservas internacionales. Bueno, es totalmente imposible poder controlar los agregados monetarios, ¿no? Entonces, obviamente que si tú no estableces las amarras en lo fiscal, las amarras en lo cambiario y lo amarras en lo monetario, como lo efectuaron otros países de la región, por ejemplo, un ancla fiscal que fue en Brasil, que fue un éxito. En lo monetario, el ancla en Perú también fue un éxito. En Argentina el ancla sí fue el tipo de cambio que fracasó, ¿no? Por eso es que a Argentina se le han eliminado 13-0, y a Brasil, hasta que no se estableció el ancla fiscal, se le han eliminado 12-0. Entonces, hasta que tú no resuelvas estos problemas estructurales de la economía, vamos a tener estos desequilibrios fuertes que estamos atravesando todos nosotros los venezolanos, que bueno, que el que no percibe ingresos en divisa o en dólares, bueno, está descapitalizado totalmente, ¿no? Entonces se requiere un plan macroeconómico, una política antiinflacionaria que se encargue de todos estos desequilibrios fuertes que está atravesando la economía venezolana. De hecho, si tú revisas la liquidez monetaria, que está en 1.3 billardos de bolívares, si tú tomas el acervo total de bolívares, lo que es el efectivo, y lo distribuyes a cada una de las personas per cápita, es apenas 38 centavos de dólares. O sea, 0,38, o sea, nada. O sea, tanto el cono monetario como la liquidez monetaria quedó pulverizada. La liquidez monetaria actualmente son unos 444 millones de dólares. Eso prácticamente es un saludo a la bandera, eso no es nada. Y estos son las calamidades que estamos atravesando todos nosotros venezolanos. Y si revisamos lo desagregado, es peor aún, porque la liquidez monetaria no es igual a los billetes. Hay una confusión en el mercado, ¿no? Los billetes más los depósitos a la vista, que es la cuenta corriente,
más los depósitos de ahorro, eso suma la liquidez monetaria. En esa distribución, los billetes representan únicamente el 2,5%, y el grueso son los depósitos a la vista o las cuentas corrientes, que era 86,8%. El resto son las cuentas de ahorro. Entonces, supongamos, a un agente económico, a una persona a retirar efectivo del banco, no hay, porque apenas es el 2,5% de los billetes. ¿Por qué? Bueno, porque la hiperinflación se encargó de pulverizar la liquidez monetaria y el cono monetario también. Que por cierto, no, estos nuevos billetes que entraron en vigencia, todavía el Banco Central de Venezuela no los ha publicado. O sea, lo único que sabemos son los billetes de 2 hasta los billetes de 500, que representan el 90%, y los de 10.000, 20.000 y 50.000 representan el 10%. Ahora, ahí el detalle es el porcentaje que van a inyectar de los nuevos billetes al mercado, porque estos nuevos billetes deberían de tener un peso bien importante, porque tendrían que reemplazar de lo de 2 hasta lo de 500, que es el 90% de los billetes, que prácticamente esos billetes aquí en Venezuela no existen, ni se ven. Entonces, ¿cuál va a ser el monto? Deben estar ya en circulación, obviamente que están, pero el Banco Central de Venezuela tiene también la data trancada, ¿no? Entonces, con esta opacidad, ¿cómo nosotros podemos efectuar un tipo de investigación? Pero el caso cierto, ¿verdad?, es que la tarea fundamental para resolver este problema de efectivo es inyectar una cantidad de billetes bien importante a la economía, porque como te acabo de indicar, apenas los billetes estos nuevos, supuestamente nuevos, los de 10.000, 20.000 y 50.000, representan apenas el 10% de la liquidez monetaria, ¿no? Entonces, bueno, todo esto inconveniente, obviamente, que nos afecta a todos nosotros los venezolanos. El transporte aumentó también, y la queja de las personas que no tienen para cancelar, no tienen efectivo, ¿no?, ¿verdad?, para poder cancelar el transporte. Luego el gobierno quiere establecer una economía digitalizada, pero resulta ser que hay personas en lo más recóndito de Venezuela que no tienen ni teléfonos inteligentes, no tienen ni una cuenta abierta en ninguna institución financiera, sino que les pagan en efectivo. Entonces, ¿cómo va a ir una economía digitalizada con una economía atravesando hiperinflación, con problemas de internet, con problemas de fallas eléctricas? Bueno, entonces imagínate, o sea, ¿cómo resolver todos estos problemas que está atravesando la economía venezolana si tú no resuelves los problemas estructurales del aparato productivo en Venezuela? Si me permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la reconversión monetaria que ha mencionado hace algunos minutos. Al regreso de la pausa seguimos discutiendo sobre el telón de fondo de la crisis en Venezuela. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa a tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. El poder de la comunicación en tus manos.
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando con el economista Jesús Cacique, y yo le dejaba una inquietud a propósito de la reconversión monetaria. En su opinión, ¿por qué se ha retrasado esta decisión? Lo escuchamos. En primer lugar, porque como entraron en vigencia y entraron los billetes estos nuevos en circulación, que todavía no está actualizado en la página web del Banco Central de Venezuela, han corrido la arruga. Pero en la reconversión monetaria, la última, que fue en el año 2018, específicamente en agosto, se le quitaron 5 ceros a la moneda. El objetivo del desiderátum del gobierno era controlar la inflación. Y estuvimos varios técnicos viajando por el resto del país explicando que era una reconversión monetaria, y bueno, el objetivo era abatir la inflación y también resolver los problemas contables, que eran extremadamente tediosos para las empresas. Bueno, resulta ser que el Banco Central publicó la inflación hasta el mes de marzo, no ha publicado el mes de abril. Tomando en consideración las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, desde que entró en vigencia la reconversión monetaria en el año 2018, la inflación es 22.207.000%. 22.207.000%. O sea, aplazado totalmente el Banco Central en materia, en lo que corresponde en política monetaria, ¿no? La reconversión monetaria no cumplió con el objetivo. Ahora, si el Banco Central de Venezuela va a efectuar el mismo paso o la misma medida que efectuó en el año 2018, que, bueno, vamos a efectuar la reconversión monetaria sin resolver los problemas y los desequilibrios de la economía, en lo fiscal, en lo cambiario y en lo monetario, vamos a tener al retorno, en cabo de un semestre, van a retornar 3 ceros a la economía, ¿no? Entonces, esto no tiene sentido alguno establecer una reconversión monetaria, ni por salir del paso, ¿no? Ni para resolver los problemas contables de la empresa, ¿verdad? Que ya los ceros se hacen inmanejables. Vas a resolver este inconveniente, porque si continúa la maquinita, bueno, al final del año vamos a tener otro problema, ¿verdad?, de que los 5 o los 6 ceros que le quiten a la moneda van a retornar 3, ¿no? Entonces, para poder nosotros salir de este problema, de todas estas adversidades, tiene que atacar de forma inmediata la hiperinflación. Acabamos de cumplir 41 meses en hiperinflación. Estamos a un paso de llegar a Grecia. Grecia atravesó 44 meses en hiperinflación. Ya tenemos a Grecia a la vuelta de la esquina. Y al desplazar a Grecia, vamos a quedar como el segundo país con la mayor duración de hiperinflación a nivel mundial. El primero es Nicaragua, que duró 63 meses, y vamos a cerrar el año 2021 con 50 meses en hiperinflación en diciembre. Ahora, ¿por qué digo que diciembre? Porque hay que esperar hasta febrero del año 2022 para poder inferir si Venezuela sale de la hiperinflación. Recuerda que el Observatorio Venezolano de Finanzas acaba de publicar la inflación correspondiente al mes de abril. Se disparó la inflación al 33%, veníamos de una inflación baja, como te lo indiqué en una entrevista, producto del pago del impuesto de la renta y las expectativas de los agentes económicos. Ya el pago del impuesto sobre la renta culminó y volvió otra vez los desequilibrios en el tipo de cambio, ¿no? Pero como te acabo de indicar, Mariale, el tipo de cambio hay que verlo de forma estructural, ¿no? No hay que verlo de forma puntual. Puede ser que mañana baje, pasado mañana suba. Hay que verlo estructuralmente, compararlo un mes versus el otro mes del año anterior, ¿no? O sea, mayo, junio, y bueno, ahí podemos tener una idea de cuál sería el tipo de cambio para el final del año. Pero si tú trazas o tú elaboras una lámina y trazas una curva de inflación, la curva de la inflación es muy superior a la curva del tipo de cambio. Esa brecha entre esas dos curvas, la inflación y el tipo de cambio, se denomina apreciación del tipo de cambio real. Y eso es lo que tiene Venezuela, una apreciación del tipo de cambio real. No hay inflación en dólares, la hiperinflación es en bolívares, porque obviamente en Estados Unidos estamos hablando de una inflación entre el 2 y el 2,5%, o sea que la hiperinflación es de nosotros, aquí en Venezuela,
Y bueno, y continuamos con estos desequilibrios, y la única forma de resolverlo es con voluntad política, obviamente, y atacar este problema estructural, que ningún incremento salarial va a resolver el problema estructural de la economía. Imagínate, si ya estamos prácticamente en 3 millones de bolívares de tipo de cambio y el salario mínimo es 7 millones más el cestaticket, que no se toma en consideración, son 3 millones, si continúa incrementando el tipo de cambio, bueno, vamos a llegar a un salario prácticamente total pírrico, un salario totalmente pulverizado. Finalmente, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca de lo que está en marcha en nuestro país, a la luz de los datos que comparte nuestro invitado. Algunos medios de comunicación, como El País de España, aseguraban en un artículo que el Ejecutivo, el régimen de Nicolás Maduro, ahogado en sanciones, desterrado de la comunidad internacional y producto de la profunda crisis que atraviesa el país, se ha visto obligado en estudiar la posibilidad de participar en una negociación con la alternativa democrática. A la luz de un análisis como este, yo le pregunto qué tan grave es la situación, la crisis económica devastadora, como la califica este medio de comunicación en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, esto es una crisis que fue causada por el mismo gobierno central. Recuerda que Venezuela atravesó 2 boom petroleros, que suman los 2 boom petroleros 630 mil millones de dólares. 630 mil millones de dólares, así como suena. Un boom petrolero entre el 2004 y 2008, y el segundo boom petrolero que fue entre el 2011 y el año 2014. Ingresaron ingentes recursos. ¿Y qué hizo el señor Giordani? Bueno, el señor Giordani se dedicó a expropiar no, porque no pagaron, a expoliar empresas, a confiscar empresas, y destruyeron el aparato productivo en Venezuela. Entonces, bueno, el gobierno, en virtud a esto, estableció la ley antibloqueo, que es para los gobiernos que tienen algún tipo de afinidad con el gobierno central, para efectuar una serie de privatizaciones, que van a hacer con opacidad. Bueno, obviamente que van a hacer con una gran opacidad, sería Irán, con China, con Turquía, ¿verdad?, con Rusia, con estos países que son pivot, que son los que apoyan al gobierno central. El problema es que no se sabe cuáles son las condiciones y cuáles van a ser los nuevos inversionistas, y no porque lo van a bloquear, sino que tenemos que tener transparencia en la finanza pública. Entonces el gobierno estableció esta ley con rango constitucional, por cierto, le estableció un rango constitucional a la ley antibloqueo para de alguna manera u otra generar caja, porque permíteme decirte que la OPEP acaba de publicar las cifras de producción de petróleo, y bueno, algo que yo tengo años que yo no había visto esto. Sinceramente tenía tiempo que la fuente directa que es la que suministra la OPEP PDVSA a la OPEP, no reportó cifras. No se sabe cuál es la producción, o sea, no reportó cifras. Lo único que tenemos disponible es la fuente secundaria, que es la que maneja internamente la OPEP. La producción tuvo una caída a 445,000 barriles. Ahora, la fuente directa, que es la que suministra PDVSA a la OPEP, no la reportó. Entonces, obviamente que hay problemas de caja, y estos problemas de caja hay que resolverse de alguna manera u otra privatizando empresas, estas empresas que fueron expoliadas, que fueron expropiadas en su momento. Y bueno, el gobierno está como que buscando una apertura para la privatización de estas empresas, con una gran opacidad, obviamente, y con un gran oscurantismo, ¿no? Pero el déficit fiscal en Venezuela, un déficit fiscal que está en el orden del 15% del Producto Interno Bruto, que caramba, únicamente con privatizaciones, ¿verdad?, y o acuerdos o joint venture, etcétera, si tú no estableces, ¿verdad?, los correctivos fiscales que requiere el país, no lo vas a disminuir de una forma bien importante. Entonces, bueno, esta situación obviamente que es muy adversa, y el gobierno está buscando caja, está buscando recursos a través de privatizaciones opacas y con un gran oscurantismo al respecto. Claro, se lo comento porque una de las aristas que destaca la prensa internacional tiene que ver con el proceso de dolarización informal que, bueno, viene ocurriendo en nuestro país,
y el impacto que esto ha tenido en el bolsillo de los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, esta dolarización informal comenzó cuando hubo las fallas eléctricas aquí en Venezuela. Comenzaron a salir dólares al mercado para cancelar los servicios, cisterna de agua, también problemas eléctricos, etcétera. Aproximadamente la dolarización informal o de facto está en el orden del 82%, más o menos, ¿no? Y la dolarización financiera, que tú puedes ir a un banco y puedes abrir una cuenta, está en el orden del 45%. Ahora, regresar y revertir una dolarización, eso sí es muy difícil. O sea, que ya la dolarización llegó a Venezuela para quedarse, ¿no? Ya el bolívar, si se va a hacer una reconversión monetaria, será una moneda que debería cumplir con las tres funciones de una moneda, pero no hay confianza, ¿no? Ahí el factor confianza es fundamental. Entonces, si tú no estableces, la función del dinero son unidad de cuenta, medios de pago y reserva de valor, quien ahorra en bolívares. O sea, por favor, los medios de pago aquí en Venezuela prácticamente todo está dolarizado, ¿no? Y la unidad de cuenta y los precios se definen en dólares. O sea que prácticamente la función del dinero, de las tres funciones básicas del dinero, no se cumplen con el bolívar, ¿no? Entonces esta reconversión monetaria, por un lado, para resolver los problemas contables, pero no vamos a ir a una dolarización formal, ¿no? Porque Venezuela, primero tendría que modificarse la Constitución, ¿ok? La Constitución es la moneda que rige en Venezuela, es el bolívar. Tendría que modificar la Constitución. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, una dolarización formal, obviamente que ha descartado. O sea, que vamos a quedar con un factor bimetálico, bolívar y dólar. Bueno, esto sin tomar en cuenta la frontera, que en la frontera también está el peso colombiano y uno que otro euro, ¿no? Pero una dolarización formal, eso queda totalmente descartado. Vamos a continuar con estos problemas que estamos atravesando, y para alguna forma, de alguna manera u otra, generar algún tipo de confianza, el gobierno debería resolver todos estos problemas monetarios, que eso no, por cierto, eso en su oportunidad le cargaron la culpa a la Asamblea Nacional, en la Asamblea anterior, que eran los culpables de todo esto desequilibrio. Por favor, si la Asamblea Nacional no establece medidas en materia económica, la establece el Ejecutivo. Entonces, ahora ¿quién se lo van a achacar? Entonces, un gobierno de corte de izquierda, ¿verdad?, como son los gobiernos marxistas, leninistas, no se van a dar un golpe en el pecho. Siempre el epicentro es que tienen que buscar un culpable. El culpable es fulanito, el culpable es otro fulanito, de Cámara, de Consejo de Comercio, con industria, etcétera, pero no reconocen sus errores. Entonces siempre tienen que cabalgar sobre un mesías, ¿verdad? Y ese mesías no le va a resolver el problema. Al contrario, profundizan el entorno económico para buscar la solución con un mesías. Eso es ya eso ya es una historia larguísima del marxismo, ¿no? Entonces, bueno, con esta visión de marxismo, aunque el gobierno diga que no, ¿verdad?, que está buscando apertura, obviamente que en la doctrina que tiene el gobierno es a Marx y es a Lenin, y estas aperturas que está efectuando el gobierno es a los trancazos, ¿no? Obviamente porque el mercado le pasó factura, ¿no? Y obviamente que si el mercado te pasa factura y el tipo de cambio ya está disparado, que siempre buscan un epíteto, un descalificativo contra el dólar paralelo, pero resulta ser que el dólar paralelo está a la par del dólar oficial. Entonces, ¿a cuál de los dos va a detractar? Si eso están prácticamente al mismo nivel. Entonces, si tú no resuelves esto, obviamente no vas a resolver los problemas y las adversidades que está atravesando la economía. Y el Banco Central trancando cifras también. O sea, yo creo que el mismo gobierno tiene, si quiere generar confianza, publiquen esas cifras. O sea, publiquenlas, que hace falta tener data disponible para todos nosotros los venezolanos y para los inversionistas. Pero el Banco Central, desde el primer trimestre del año 2019, no publica el Producto Interno Bruto, no publica la balanza de pago y otros agregados. Y la inflación la publicó hasta el mes de marzo. La inflación del mes de abril tampoco la ha publicado. Entonces, este pandemonio
en materia económica, la única solución la tiene en sus manos el gobierno central. Jesús Cacique, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, economista, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Gracias. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de, yo les diría que la principal preocupación ahora mismo de los venezolanos. En medio de esta profunda crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, ahora mismo la mayoría de los ciudadanos se preguntan cuándo podrán tener acceso a las vacunas contra el coronavirus en medio de la pandemia. Quien nos acompaña está liderando o forma parte de una iniciativa para agilizar este proceso. Se trata de María Verónica Torres. Ella es profesora internacionalista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, un placer hablar contigo y muchísimas gracias por abrir tus micrófonos para hablar de esta propuesta. Pues la verdad, mucho interés de conocer los detalles. Hemos seguido a nuestra invitada en redes sociales y sabemos que ha ofrecido otras entrevistas, pero en el fondo, ¿qué están solicitando ustedes y cuánto han avanzado para conseguir el objetivo, que es que los venezolanos tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus? La escuchamos. Bueno, te cuento, María Alejandra. Nosotros empezamos esta propuesta, la hicimos pública el 24 de abril con una carta abierta a Monseñor Pietro Parolin, secretario del Estado Vaticano, que tenía previsto venir a Venezuela con motivo de la beatificación de José Gregorio Hernández. Cuando Monseñor Pietro Parolin se vio obligado a cancelar su viaje por motivos de la pandemia, nosotros decidimos abrir una plataforma de firmas ciudadanas para, recaudar apoyos para ser escuchados por el Vaticano. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que el Vaticano ejerza el papel de garante, es decir, de contraparte, no solamente como mediador en el tema de las vacunas, sino como garante en el tema de las vacunas, como contraparte e interlocutor. Que sea contraparte, que sea garante, que sea, por supuesto, supervisor, pero además que sea vocero único del proceso, de tal manera que los venezolanos podamos tener algún tipo de información y saber cuándo, cómo, de qué manera se va a ejecutar el plan de vacunación. Creemos que el Vaticano lo puede hacer en alianza con la OMS y la OPS, que son las organizaciones que mundialmente tienen más y mejores capacidades técnicas para este tipo de proyectos. Nosotros le estamos pidiendo al Vaticano que inicie las negociaciones con el gobierno nacional
para el proyecto de las vacunas, y nosotros nos referimos, y esto es importante porque el contexto político pudiera confundir nuestra propuesta, nosotros nos referimos específicamente al tema de las vacunas. La plataforma es tufirma.org y es una plataforma de firmas católicas que además está avalada por la Iglesia. Ya tenemos más de 2.300 firmas y somos la plataforma que tiene más firmas, la petición que tiene más firmas dentro de la plataforma web y la petición que ha tenido más firmas o más apoyo ciudadano en el país hasta ahora. No estamos relacionados con ningún partido político, no somos una ONG, somos un grupo de ciudadanos tratando de dar respuesta a una crisis humanitaria. ¿Qué tanto han avanzado con esta propuesta? Bueno, nosotros hemos tenido en este casi un mes, 3 semanas de proyecto se nos han acercado varios líderes políticos, se nos han acercado distintos líderes de ONG, se nos han acercado distintas personas del acontecer público nacional. Es importante resaltar que no se nos ha acercado nadie del gobierno todavía. Y bueno, nos han dado su apoyo, hemos tenido gracias a Dios los medios de comunicación han sido muy generosos y nos han dado espacios como el que nos estás dando tú ahorita, las redes sociales han sido muy generosas y bueno, hemos crecido. Nuestra idea es que el Vaticano nos conceda la oportunidad de presentarles esta propuesta e inicie las negociaciones necesarias. Creemos que además el gobierno nacional lo pudiera aceptar por las características diplomáticas del Vaticano, es una diplomacia de paz, tiene una ética comprobada en temas humanitarios y además no es político. Inicialmente nosotros buscábamos, para hacer esta propuesta, buscábamos una contraparte que no fuera político y que además tuviera la capacidad humanitaria de despolitizar la causa de las vacunas y bueno, es lo que hemos estado trabajando. Ahora, ¿han tenido contacto ustedes en este tiempo, digamos, con la Conferencia Episcopal Venezolana, con algún representante de la Iglesia Católica para transmitir este mensaje? Sabemos que en Venezuela los obispos siguen de cerca el avance de la pandemia. ¿Qué puedes comentarnos? Te cuento, nosotros con la Conferencia Episcopal les informamos de este proyecto y les dijimos que teníamos esta iniciativa, sin embargo, les explicamos que es una iniciativa civil, o sea, de ciudadanos que queremos esto. También hicimos lo mismo con el Consejo Nacional de Laicos, les informamos que íbamos a hacer esto y así ha salido el proyecto. No estamos relacionados ni con la Conferencia Episcopal ni con el Consejo Nacional de Laicos, somos un grupo de ciudadanos que vemos una oportunidad de resolver este asunto a través del Vaticano. Nosotros en la beatificación de José Gregorio Hernández pasaron varias cosas muy interesantes respecto a la vacunación. La primera es que el nuncio apostólico declaró de manera muy específica la necesidad de avanzar en temas de la vacunación, pero luego Monseñor Baltasar Porras fue también como muy claro en decir que la Iglesia Católica tenía la obligación humanitaria o el deber humanitario de no solamente participar en todo lo que fuera referente a la vacunación, sino ser supervisores y voceros, de tal manera que aunque no estamos trabajando juntos, vemos que hay una identificación, un mismo sentido y propósito del proyecto, porque además, María Alejandra, ese es el sentido y propósito del proyecto de los ciudadanos. Nosotros lo que necesitamos es la vacunación para recuperar en la medida de lo posible nuestras vidas, nuestros trabajos y poder poco a poco volver a una cierta normalidad. Ahora, nos llamó la atención, siguiéndote en redes sociales, justamente con relación a esto de la conferencia episcopal, mencionaba nuestra invitada sobre la polémica en torno a una posible voluntad del Vaticano de reunir a Maduro Guaidó. Parece que esto no es del todo cierto, pero decía nuestra invitada, Diplomacia Vaticana trabaja junto a la conferencia episcopal en solución mediadora que incluya atención a la vacunación masiva. Sin embargo, pareciera que los intereses políticos van en otra dirección. ¿A qué se refería? Bueno, te cuento. Es verdad que ha salido 2 noticias que se han polemizado muchísimo y han servido para desinformar. La primera fue la noticia de la agencia Nova, la agencia Vaticana Nova, que es una agencia que tiene sede en el Vaticano y que trata estos temas, diciendo que el Papa tendría la intención de reunir a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó en el Vaticano para hablar de algunos temas, incluidos la vacunación. Inmediatamente, una periodista acreditada en el Vaticano comentó que no había ninguna declaración oficial
y que ella había intentado consultar las fuentes de la revista del periódico de la agencia Nova y que no se las habían revelado. Bueno, todo el mundo sabe que la ética periodista implica no revelar fuentes, y luego todo el mundo sabe que la diplomacia trabaja de manera extraoficial hasta que no se llegan a acuerdos políticos, de tal manera que para nosotros no ha tenido mayor peso estas declaraciones de la periodista porque muestran un gran desconocimiento del funcionamiento de las relaciones diplomáticas. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto acercamientos de la conferencia episcopal para lograr esto, de tal manera que el Papa se pronunció antes de la beatificación de José Gregorio Hernández pidiendo por la vacunación masiva. En la conferencia, durante la beatificación se pidió por la vacunación masiva de manera específica. Luego hubo una reunión entre Nicolás Maduro, el nuncio apostólico, y el monseñor Baltasar Porras, en los que se trató el tema de la vacunación masiva de manera oficial. Entonces, vemos unos avances importantes de parte del Vaticano. ¿A qué nos referimos con que pareciera que las voluntades políticas están comprometidas? Bueno, que hemos visto que las opciones que la oposición, los grupos de oposición han dado en torno al diálogo y negociación, han mostrado un orden de prioridad donde la vacuna es secundaria a las elecciones. Y es un asunto que nos preocupa muchísimo, porque el interés de esta crisis humanitaria agudizada por el COVID-19 no puede estar por encima de los intereses, no puede estar por debajo de los intereses políticos. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y el gobierno interino, agradecemos enormemente todos los esfuerzos que ha hecho con la vacunación y todos los esfuerzos que ha hecho con el mecanismo COVAX. De hecho, gracias a ellos se ha logrado algún tipo de avance, que son avances retardados porque el mecanismo COVAX es retardado y además significa el 30% nada más de la vacunación en Venezuela, lo que no va a lograr la inmunidad de rebaño. Sin embargo, agradecemos muchísimo esos esfuerzos. Pero en este caso, y por la composición del poder fáctico en Venezuela, entendemos que es importante que el gobierno tenga un interlocutor con capacidad de negociar, y aparentemente las voluntades políticas, tanto de Guaidó como de Maduro, están enfocadas en las elecciones y no en la vacunación masiva. Si permite nuestra invitada, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, porque además de efectivamente los buenos oficios que podría hacer el Vaticano para alcanzar este objetivo, y parece mentira que estemos discutiendo de esto, tomando en cuenta la evidente necesidad de un plan de vacunación masivo para los venezolanos y para hacer, entre otras cosas, frente a la pandemia de coronavirus. Yo le preguntaría acerca de otras alternativas. Hay una mesa técnica instalada donde participa, entendemos, la OPS, la Asamblea Nacional electa en 2015, el régimen de Nicolás Maduro. No sé si ustedes han tenido contacto con algún representante de este sector, incluyendo la Academia Nacional de Medicina, para alcanzar el objetivo que parece, insisto, el objetivo de la gran mayoría, si no de toda la población, que es acceder ahora mismo a la vacuna contra el COVID-19. Le ruego permanezca unos minutos más, de regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750,
con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 conversando con María Verónica Torres. Ella es internacionalista, profesora y, bueno, forma parte de una iniciativa de la sociedad civil para intentar que el Vaticano sea mediador o participe como mediador en el caso de Venezuela y la posibilidad, para garantizar la posibilidad del acceso a vacunas contra el coronavirus en nuestro país. Yo les dejaba una inquietud acerca de otras alternativas, no sé si se han paseado por ellas, incluyendo la mesa técnica que se ha instalado con la participación de la OPS, otros sectores de la sociedad civil, la Asamblea Nacional electa en 2015, el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, nosotros por supuesto hemos pensado ampliamente sobre la posibilidad de estas alternativas, pero es que pareciera, María Alejandra, que en estas mesas técnicas no está planteado el tema de la vacunación como prioridad, o sea, está sujeto a unas condiciones políticas. Y yo creo que ya los venezolanos a estas alturas del partido, después de 20 años de manipulación política, tenemos que tener muy claro en que nuestras necesidades tienen que estar por encima de cualquier interés electoral. Entonces, nosotros no hemos tenido acercamiento con la mesa técnica, sí hemos sido contactados por distintos líderes políticos de la oposición, por ninguno del gobierno hasta el momento. A todos les hemos dicho lo mismo, esta es una iniciativa ciudadana que necesita ser difundida de manera ciudadana y lo mejor que pueden hacer es firmar si están de acuerdo. Nosotros no hemos participado en la mesa técnica, no nos han invitado tampoco, pero es que además creo que sería inútil, porque nuestro propósito es la vacunación, no que la vacunación esté supeditada a cuotas de poder político, a cuotas de poder electoral. O sea, eso es que es inaceptable, María Alejandra, y creo que además los ciudadanos tenemos que ser muy claros en esto. No podemos seguir permitiendo que las distintas fuerzas políticas que hacen vida en el país pongan por encima sus intereses que nuestro bienestar. La ayuda humanitaria, entre otras cosas, no pasó porque no hubo voluntad política. Entonces ahora vamos a supeditar la capacidad de vacunación a esta voluntad política otra vez, sabiendo que el mecanismo COVAX y lo que se ha comprado hasta ahora de vacunas es insuficiente. Yo no le pregunto a nuestra invitada, porque seguramente ustedes sentados en una mesa habrán pensado cómo conseguimos que esto se materialice. Al final, si el Vaticano accede, ojalá que sea así, lo digo por el interés de todos los venezolanos. Alguien tiene que poner en práctica el plan de vacunación. Entonces, ¿cuál sería el papel de la Santa Sede detrás de esta iniciativa? ¿Cómo lo plantean ustedes? La escuchamos. Así es. Bueno, fíjate, nosotros estamos solicitando al Vaticano que lo haga porque ellos tienen las capacidades de articular toda la ayuda humanitaria internacional necesaria. Es decir, nosotros sabemos que como ciudadanos no tenemos la fuerza para articular internacionalmente un proyecto de estas magnitudes, pero sí sabemos que el Vaticano lo puede hacer. Entonces, la manera en que se ejecuta el plan, pues será, por supuesto, liderado por el Vaticano. Creemos que la OMS y la OPS pueden hacer un trabajo espectacular. Incluso hemos estudiado y en alguna parte lo hemos comentado, la capacidad operativa de UNICEF es gigantesca para esto también y pudieran incluirlo. Nosotros no, y esto es muy importante, nosotros no estamos en capacidad de armar este plan, aunque sí creemos que pudiera hacerse con otras organizaciones de la sociedad civil como las academias. El Vaticano en alianza con las academias como una fuerza local y, algo importantísimo, Cáritas y las arquidiócesis. Las arquidiócesis tienen no solamente la capacidad local, la infraestructura, los sitios para hacerlo, sino además tienen muchísima llegada, porque el pueblo venezolano es un pueblo enormemente católico. O sea, se dice que cerca del 89% del país profesa la fe católica, de tal manera que las arquidiócesis tienen una capacidad muy importante para ejecutar el plan de vacunación en alianza con estas organizaciones. Y además es importante hablar sobre este tema y hablar sobre la necesidad de hacerlo en conjunto con varias organizaciones, porque el sistema de salud nacional está colapsado y eso no es un secreto para nadie. Incluso nosotros hemos estudiado que en los mejores escenarios en el que el gobierno tenga la mejor voluntad para hacerlo, no hay capacidad operativa para eso. Así que la vacunación en Venezuela tiene que ser
una organización multifactorial de distintas organizaciones internacionales que acompañen a una contraparte válida para negociar con el gobierno y válida para nosotros los venezolanos, para tener un criterio de cuándo esto pudiera empezar a normalizarse. Ahora, tengo que preguntarle, en su opinión, ¿por qué se ha retrasado tanto un plan de vacunación en nuestro país? Y ya esto es una pregunta absolutamente subjetiva, pero es que francamente nos llama la atención lo que está ocurriendo en Venezuela, tomando en consideración la urgencia de un plan de inmunización, como ocurre en otros países de América Latina, para frenar el avance de la epidemia. ¿Qué puede decirnos? Bueno, no, primero quería comentarte que no es subjetivo, o sea, en absoluto. Nosotros, bueno, esta respuesta te la doy pues de manera muy particular, personalmente, como consultora política que soy. Evidentemente el plan de vacunación se ha retrasado porque no hay voluntad política por dos aspectos. Primero, porque la voluntad política está puesta en un plan de negociación y electoral. Y segundo, porque yo pienso muy particularmente que las vacunas pueden ser prebendas electorales para ambos lados de ambas fuerzas políticas, de tal manera que sacarían mayor crédito político si las utilizan cercanas a las elecciones o en el contexto de las elecciones. Y bueno, eso es una visión bastante crítica de la realidad, bastante dura, difícil de digerir. Nosotros, aquí sí ya te hablo del grupo de consultores que hemos iniciado esta campaña. Nosotros, cuando nos pusimos a pensar en cómo lograr el plan de vacunación, resultamos muy sorprendidos porque nos empezamos a dar cuenta que prontamente el plan de vacunación y todo el tema de la vacunación masiva iba a ser arrastrado por lo electoral, y se está pasando en este momento. No solamente los políticos están sembrando una necesidad electoral en el pueblo, en la ciudadanía, que no se corresponde con las necesidades. Están sembrando un proyecto político que no se corresponde con las aspiraciones ciudadanas. No solamente ellos, sino que los medios de comunicación están contribuyendo a esto. Es decir, están planteando, hace poco yo leía una encuesta, ayer o anteayer, que decía que el 83% de los margariteños querían elecciones. ¿Y por qué no se encuesta sobre cuántos quieren vacunación? ¿Y cuál es la prioridad de los venezolanos? O sea, aparentemente hay mucho presupuesto para el tema electoral, no hay tanto presupuesto para iniciar las voluntades políticas en torno a la vacunación. Es muy duro, o sea, es terriblemente difícil. Y aunque pensamos que el gobierno interino puede tener alguna buena intención, pensamos que el gobierno nacional es el único que puede ejecutar el plan. Justo quería preguntarle, porque, por ejemplo, empezando la semana, en redes sociales, algunos medios de comunicación digitales como El Diario, publicaban imágenes desconcertantes de una supuesta jornada de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Los Magallanes de Catia. Y allí daban cuenta de una situación según la cual los adultos mayores se encontraban en el lugar desde las 3 de la mañana para recibir las dosis, y había, lo que se ve en el video es desconcierto, muchas personas es decir, sin guardar distanciamiento social, buscando información. Yo le pediría un comentario, porque no sé si ustedes en este planteamiento que hacen al Vaticano se han paseado por la puesta en marcha para que sea, como en otros países, con más orden, y que un plan de vacunación no ponga en riesgo la salud de aquellos que van a ser beneficiados. ¿Qué puede decirnos? Es que precisamente por eso nosotros planteamos independizarlo del sistema de salud pública, porque ya el sistema de salud pública está colapsado con lo que tiene, como para sumarle un plan de vacunación sin personal médico suficiente y sin capacidades operativas suficientes. Por eso nosotros planteamos hacerlo a través de las arquidiócesis, que venga la OMS, que venga la OPS y que encuentren los mejores sitios para hacerlo. Y además, por supuesto, con todas las condiciones de refrigeración. Nosotros vi esta noticia del Hospital Magallanes de Catia, también vi una noticia terrible de una cantidad de muertos y un colapso absoluto por tema de COVID en un hospital en el Zulia. Cosas terriblemente duras. Pero tú misma lo dices, los adultos mayores están de las 3 de la mañana haciendo cola, porque es que es la prioridad. O sea, nosotros no podemos seguir manteniendo como ciudadanía la cultura de muerte en este país, que la cultura de muerte se ha establecido a través de las distintas oleadas de
inseguridad que hemos tenido a través de las distintas incapacidades del sistema de salud pública para atender las enfermedades crónicas y de otro tipo de enfermedades, a través de los distintos discursos que incapacitan las potencialidades de las personas en Venezuela, esto hay que pararlo, y hay que pararlo precisamente empezando por la vacunación. Y nosotros tenemos las capacidades civiles para hacerlo, independientemente de que las voluntades políticas no se correspondan con nuestras aspiraciones, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, y hay aliados internacionales que están dispuestos a oírnos, entre otras cosas porque las distintas voces políticas han perdido fuerza y han perdido credibilidad, precisamente por temas de corrupción. ¿Por qué nosotros pedimos el Vaticano y no pedimos que el gobierno interino u otra organización afines del gobierno interino se encargue de esto? Porque la vacunación masiva no puede ser objeto de corrupción como lo fue la ayuda humanitaria. Y eso es importantísimo decirlo. Necesitamos una contraparte que sea capaz de garantizar que las vacunas lleguen, se conserven y sean puestas en los venezolanos de manera eficiente. María Verónica Torres, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, profesora, constitucionalista, quien forma parte de esta iniciativa promovida por la sociedad civil para conseguir que el Vaticano, como ha dicho ella, el único interlocutor con ética aprobada y experiencia en procesos de negociación humanitaria, garantice la llegada de las vacunas contra el coronavirus a Venezuela para de esta manera hacer frente a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nosotros, gracias, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría y Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.